Está con nosotros el señor Miguel Fabroni, técnico en planeamiento estratégico de empresas, que hizo una excelente carrera y dilatada carrera en la Asociación de Cooperativas Argentinas. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buenos días para usted, Miguel Ángel, para la audiencia también. Alguien con el empeño que usted pone en lo que hace no se retira nunca. Bueno, lo que dejamos de hacer es algunas tareas que no nos gustan y continuamos haciendo exclusivamente aquellas que nos gustan. Yo recuerdo haber hablado con usted muchísimas veces porque conocía que era gestor de grandes programas de nutrición animal que salieron de la empresa en la cual usted trabajaba. Sí, es cierto, bueno, toda mi vida laboral estuve dedicada a eso, es decir, yo comencé justamente esa vida laboral acá en la planta de ACA, al lado del río Paraná, cuando eso era nada más que la ruina del viejo frigorífico Minguillón, que están preservadas. Y bueno, ahí se alzó la planta de nutrición animal. En ese momento ingresé como ayudante de la gerencia, después fui jefe de producción, más adelante a cargo de la gestión comercial, después subgerente, y en el año 91 pasé a ser gerente hasta que me retiré en el año 2000, finales del 2008. ¿Cuál era su interés de investigación fundamental a través de las distintas etapas que fue cumpliendo, Miguel? Bueno, eso fue como un despertar. Es decir, de repente todos en estos países a los que nos denominan subdesarrollados hemos sido instruidos en ciertas culturas, como ser la cultura de que acá no se puede ni se debe investigar porque es costoso, que eso se queda reservado a los grandes países centrales, y nosotros tenemos que adquirir las cosas y los conocimientos que nos vienen desde afuera, mansamente, calladamente, porque está todo escrito, está todo dicho, está todo internalizado. Es como si nos obligaran a no pensar. Exacto. Entonces, bueno, yo me topé, sobre todo en la etapa de gerencia, después del año 91, con escollos que realmente solamente después de darme la cabeza varias veces contra la pared, descubrí que había que empezar a cambiar paradigmas. Y bueno, uno de esos paradigmas, creo que el que hasta ahora recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, y que me dio a mí, sobre todo a la empresa, ¿no?, grandes satisfacciones, fue desmentir que los países, vamos a llamarlo en vía de desarrollo, subdesarrollado, como los llaman, no debemos investigar, sobre todo en lo que concierne a lo que yo hacía, ¿no?, es decir, todo lo agropecuario. Claro. Y no, entonces... Es decir, había un terreno fértil para investigar y no someterse a aquello de que vayan y compren que le van a dar Exacto, seguramente... es decir, eso fue, creo que si yo saco de mi vida laboral una consigna para trascender y para elevar y para trasladar hacia los más jóvenes, es cuando se encuentren en una encrucijada en donde tienen que averiguar cómo se hace, háganlo. En el fondo, si se consiguen o no los resultados, eso es otra historia, pero si se consiguen los resultados, no es cierto que siempre tienen que ser muy caros. El hecho está, en este momento, Argentina está a la vanguardia de las máquinas, de la construcción de máquinas para el laboreo de siembra directa, y exporta esas máquinas que en el año 94 tuve la suerte de compartir la embajada, entre comillas, argentina, que fuimos al Farm Progress Show, y la gente que viajaba conmigo eran industriales, sí, talleristas, miraron, vinieron a la Argentina, modelaron, trasladaron, modificaron, mejoraron, y hoy Argentina es el primer país del mundo en exportar máquinas para siembra directa. Entonces, bueno, tengo muchos ejemplos. Eso es un ejemplo de la capacidad de investigación y de realización que tiene nuestro país. Y en el tema de nutrición animal, había mucho por hacer cuando empezaron o estaba todo por hacer prácticamente. Sí, todo. Además, tengamos en cuenta que partimos de una base que también a uno le costó mucho trabajo llegar a convencerse de las bondades de este tema, ¿no? Es decir, es que la materia prima nuestra para la nutrición animal es de excelente calidad, está obtenido a muy bajo costo.
los costos argentinos de producir cereales son relativamente bajos, a moneda constante y hablando de muchos años, no vamos a hablar particularmente de un año, por lo cual Argentina es temida competitivamente en todo el mundo por la calidad y el precio al que se llega de sus materias primas. Por supuesto que queda toda una discusión en la que no me debo meter, que es si los costos, si la rentabilidad. Por supuesto. No. Pero yo digo, con la experiencia, cada vez que ha estado en una embajada que ha llevado algún producto para colocar en el exterior, ¿cómo lo observan en el exterior? Además del temor a la competencia, está la curiosidad de saber cómo es que han avanzado ustedes en tal o cual producto. Sí, en Nueva Zelanda nos tocó una noche donde estábamos discutiendo ya tarde en la noche, algún whisky de más por ahí seguramente, en donde los neozelandeses nos decían, pero ustedes no pueden haber hecho un producto, estoy hablando en este caso de Ruther, ¿no? Ajá. Es decir, y estábamos discutiendo con profesores de la Universidad de Massey, con gente que tienen, digamos así, como decir, bueno, el Vaticano de las vacas lecheras. Sí. Sí, nos costó, en este momento Ruther está entrando en Israel, está entrando en Turquía, casi todos los países de Latinoamérica lo tienen, Nueva Zelanda también. ¿Y qué antigüedad tiene Ruther? Nació es decir, lo empezamos a estudiar como una cosa que era una zapatilla, una piedra dentro de la zapatilla, por allá por el año 96, 97, ajá, y nació en el 2002. Claro, en muy pocos años entonces. Sí, porque teníamos todo al alcance de la mano, todos los datos, lo único que teníamos era que negarnos a utilizar una metodología europea para criar los terneros y hacer lo opuesto. Yo quería preguntarle, me le permito que tome un sorbo de agua que le han traído Fabroni. Ni bien ustedes tenían el producto ya elaborado, comenzó el contacto con el exterior y en todo caso lograron afianzarse rápidamente en mercados internacionales o tuvieron que pasar por algunos problemas de dificultades. Porque a ver, seguramente todos los recuerdos haber son pisado los pies a muchos. Claro, ¿no? Todos los recuerdos son lindos, ¿no? Es decir, primero nos costó muchísimo trabajo cruzar el océano para cualquiera de los dos lados, pero no nos costó nada de trabajo compartirlo con la gente amiga, sobre todo de Uruguay. Con Uruguay hasta compartimos los trabajos previos de investigación. La gente de Uruguay se comportó de manera superlativa con nosotros, tal es así que en ese momento todavía no podíamos cruzar la frontera con el producto porque no lo queríamos inscribir ni decir lo que era. Entonces, bueno, le encontramos una granja, un tambo en Gualeguaychú, pegado a la costa del río Uruguay, por donde los uruguayos podían venir y lo utilizaron como si fuera su propia lugar de investigación, claro, ¿no? Es decir, claro, ellos hacían y deshacían una plataforma de claro, estudio, ¿no? Quiere decir que, bueno, Latinoamérica nos recibió con los brazos abiertos, pero... ¿Había otros países de América Latina que incursionaran en la investigación o no, Miguel? No, en investigación no, porque vuelvo al como empecé esta conversación, es decir, todos estamos condicionados, sobre todo en lo agropecuario, y estoy hablando tal vez de 20, 30 años atrás, y alguna cosa... Es decir, la política era, ustedes no investigan, ustedes no están para investigar, ustedes están para llevar adelante el producto que marca ¿Qué precisan ustedes? Tal cosa, bueno, cómprenla en Estados Unidos, en Europa, donde sea, y bueno, estaban todas las facilidades para comprar, pero... las pruebas las habían hecho ellos y uno tenía que decir, bueno, ¿y cómo? Y esto si se lo das tanto a este animal, va a producir tanto de acá o no va a tener tal enfermedad. Y cuando esas cosas se repetían acá en la Argentina, no daban los mismos resultados. Bueno, un resultado espectacular de eso fue que ACA entendió que teníamos que tener nuestro propio campo de experimentación y sorprendimos a propios y extraños abriendo el campo de General Geli, de experimentación. Ajá. Sobre todo para dos cosas lo abrimos, para investigar y para demostrar, para mostrarle a la gente lo que hacíamos, y con eso también vencimos un viejo tabú que nos vienen desde las multinacionales, y es que las cosas se prueban en los rodeos de los clientes, y eso es
una práctica malsana. Nosotros sabíamos que teníamos que probarlo en nuestros propios rodeos para después trasladarlo, porque el movimiento cooperativo de alguna manera nos exigía ese tipo de limpieza intelectual. Claro. Y entonces, bueno, como derivado de esto también fuimos a un propio campo experimental, algo que todo daba que eso era una locura, que costaba mucha plata y a nosotros no nos salía nada. ¿Había producción nacional al momento en que ustedes comenzaron con estas experiencias en nutrición animal? ¿O todo venía, sí, es decir, a ver, importado? Las ideas siempre vinieron de afuera, ya sea para nutrición, de cómo comenzó esto en la parte avícola, pero no se pensaba en la parte de cerdo. Es decir, nosotros reproducíamos acá lo que nos venía de afuera. Algunos osaban hacer un pequeño cambio, pero cuando te salía del libreto generalmente te retaban, perdías los clientes, una serie de cosas. Es decir, ¿tuvieron alguna sensación de obstáculos en el camino cuando seguramente ellos deben desplegar toda su inteligencia de investigación para saber si de acá le podía salir una competencia? Es decir, grandes empresas que influían en el mercado, ¿le pusieron obstáculos para seguir adelante? No, y yo creo que esa es otra de los falsos paradigmas que hay que vencer. Es decir, a veces se cree que las empresas extranjeras son, digamos, agencias de la CIA, ¿no? Y que tienen todo. No, tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros, y en este caso Rütter ya lleva más de 12 años, 13 en el mercado, y sabemos que hay gente que está todavía queriendo saber qué cuerno es lo que hay ahí adentro. Claro. Y son multinacionales. Nosotros hemos querido hacer acuerdos con empresas y siempre hemos tratado con pares. Es decir... ¿Y han llegado a muchos países? Bueno, yo hace más de 5 años que ya no estoy más en esto, no sé. Pero bien, hasta donde usted recuerda. Pero seguramente, a ver, teniendo en cuenta que pocos países en el mundo son productores de carne. Claro. Es decir, no hay pocos países en el mundo en donde hay una producción intensiva, que es lo que los productos de la ACA tienen. Yo creo que ACA debe estar en la mayoría de ellos. Bueno, ese es un dato muy interesante. Antes de entrar en el aire y yo preguntarle algo sobre todo la estrategia que aplicaron con el tema de programas de nutrición animal, usted me contaba que uno de los últimos trabajos que lo ha entusiasmado es la puesta en funcionamiento de un criadero en San Luis, ¿puede ser? Sí, es decir, cuénteme qué es eso. A ver. Una vez que me retiré, al año y medio, me vinieron a visitar gente de los altos mandos de ACA para decir: Miguel, acompáñanos en este proyecto. Y bueno, me gustó el desafío porque siempre fui un hincha fanático de la producción de cerdo desde muy joven. Siento como, por la crianza de cerdo, siento una particular afinidad. Lo considero una de las mejores producciones que puede intentarse en materia intensiva en el país. ¿Es sencilla? No hay nada sencillo. Es decir, lo que es sencillo es lo mismo que ser locutor de radio o tener una pizzería. Si uno lo quiere hacer bien, hay que preocuparse, hay que estudiar y hay que... alguna noche no hay que dormir también. Pero había a nuestro alcance muchas cosas a favor. Vuelvo a repetir, materias primas tenemos de la mejor calidad, gente, técnicos. Felizmente tenemos un país muy dilatado. Elegimos San Luis porque nos propusimos traer animales libres de toda enfermedad sin vacunación. Claro. Por consiguiente, ya traerlo fue toda una odisea de 3 días. Los trajimos desde Brasil, animales sanos, limpios. ¿Y el terreno de San Luis era apto para todo esto? Compramos 2.000 y pico hectáreas para usar 60. El resto... ¿Hay beneficios impositivos en San Luis también? No en ese momento muy destacado, no era lo que nos guiaba. Digamos, lo que nos guiaba a San Luis era el bajo valor del campo, porque teníamos que poner un gran círculo para proteger los animales que íbamos a traer. ¿Cuántas hectáreas? Compramos 2.400 y usábamos 60.
Ah, caramba. Entonces, sí, por supuesto que una buena parte era monte, la mitad, y la otra parte es donde se puso en marcha lo que para mí es lo más espectacular de ese criadero, que fue producir los forrajes para acompañar los detritos y producir con todos los detritos de los animales toda la energía eléctrica que hace falta. Este es un punto que Claro. yo le comentaba también que alguna vez leí en algún lado que en la India los desechos que dejan las vacas, que es el animal sagrado, eran depositados en la suerte de silos, y de ahí por la fermentación y demás lograban que la producción de, creo que era gas metano, con eso generaban energía eléctrica. ¿Ustedes hicieron esto así Sí. en el criadero de cerdos? Lo hicimos, visitamos básicamente Estados Unidos y Alemania, y cuando visitamos Estados Unidos nos dijeron vayan a Alemania que ahí está todo, y realmente Alemania tiene una enorme capacidad de producción en base a materia orgánica, ya sea desecho de animales, desecho de los humanos, también producción de forraje. Ajá. Directamente producir forraje para hacer energía eléctrica. Lo que se hace en San Luis es juntar todo lo que los animales producen como detritos más el agua de los lavados. Tengan en cuenta que en el momento que alcance su pico máximo la población de animales del criadero de acá en San Luis va a ser de 60.000 animales. Ajá. Entre madres, abuelas. ¿Arrancaron con cuánto? 1.300 madres que trajimos de Brasil. Para llegar a 60. En este momento sí, porque ya la trajimos pensando sacar de ahí las propias genéticas, ¿no? Seguir avanzando en los animales, no traer más. ¿Y qué producción de desecho básica necesitan para que se autoalimente la usina, digamos, la generadora de electricidad? Bueno, eso está pensado que en su pico máximo va a producir algo así como 180 toneladas por día. Es decir, 60.000 cerdos en sus diferentes edades equivalen a los detritos de una ciudad de 100.000 habitantes, más o menos. Y bueno... ¿Esos pasan a un proceso muy complejo? No, digamos, un poquito largo en el tiempo, porque demora casi 40 días en completarse el circuito y después entra en régimen. Pero es costoso porque, costó casi tanto como todo el criadero, ¿no? Es decir, claro, es costoso, pero es una sola inversión, la inicial. Sí. Pero después se abastece de energía eléctrica. ¿En cuánto tiempo se puede amortizar el costo no pagando energía porque la producen los mismos desechos? Sí, esa pregunta es muy difícil de contestar todavía hoy en día porque nos enfrentamos a una ecuación matemática en donde del otro lado el otro factor está cargado de subsidios. Por consiguiente... a veces uno dice, pero che, si te sale tan barato o un poco más caro como comprárselo a la producción, lo que hizo acá en ese momento fue mirar un poquito más a larga distancia, ¿no? Es decir, bueno, es probable que los subsidios se terminen y además es muy probable que siga ascendiendo la cantidad de energía eléctrica que se precisa en la Argentina y tener nuestra propia producción. Es más, la provincia de San Luis no nos garantizaba ni siquiera la mitad de la energía eléctrica que íbamos a producir, quiere decir que teníamos pocos caminos, claro. Inclusive a pesar del costo, teníamos que obtenerlo por una vía, y ya ahí en la vía no convencional de colgarse por el cable que pasa enfrente de tu campo, producir con detrito o con gasoil o con gas, ya sí, producir con detrito es la forma más económica, vamos a llamarlo, ¿no? Claro. Y a medida que va aumentando el número de animales, piensan llegar a 60.000, ¿no? Sí, no, estoy un poco retirado de todo eso, pero no deben estar muy lejos. Con 60.000 ya seguramente la producción ha arrancado con todo. Y demora mucho tiempo entre la recolección del detrito y que genere ya la fermentación para
producir el gas que La primera, mueve las... el primer kilowatt son 40 días y luego entra en régimen. Claro. Entonces Ya se hace la cadena. Claro, se hace la cadena. Ya, por eso en San Luis hay 4 biodigestores, de los cuales están permanentemente en marcha 2 o 3, y uno descansando en reposo, donde se sacan los barros que salen de los barros son todos inorgánicos, porque la materia orgánica se descompone, y con esos barros inorgánicos se pueden hacer varias cosas, se pueden hacer fertilizantes, se pueden hacer ladrillos. Todo se recicla entonces. Todo, el 100%. El 100%. Y el resto del campo no utilizado, la parte fértil, se usa para hacer forraje que debe acompañar, porque los detritos por sí solos no producen toda la materia orgánica que precisa el biodigestor. El criadero en sí requiere de un control permanente desde el punto de vista veterinario, ya para el cuidado Las del 24 animal. horas, los 365 días del año, con cámara, con todo lo mejor que la tecnología nos permita. Hay que tirarle con todo eso, porque son exigencias muy grandes, sanitarias, de manejo, calcule usted, a ver, la cerda madre tiene que estar abajo de 20 grados de temperatura, y sus lechones que están con ella tienen que estar a 32 grados a 1 metro de ella. Ah, caramba. Quiere decir que ahí hay toda una ingeniería puesta al servicio de la construcción y luego del control, para que en 1 metro la madre tenga confort, y los lechones también, siendo tan diferentes uno de otro y siendo que se precisan tanto, puesto que hasta los 21 días viven prácticamente de mamar de su madre, ¿no? Entonces, en ese pequeño espacio de un par de metros cuadrados hay que dilucidar ecuaciones de temperatura que son realmente apasionantes, ¿no? Abroni, no se retiró usted. Por todo lo que me ha contado y con el entusiasmo que lo cuenta, está en actividad. ¿Qué otro proyecto tienes? Si es que lo puedo decir. No, digamos, a ver, acompaño a mi hija, que tiene un laboratorio de control de calidad en alimentos acá en San Nicolás. También trato de llevar las mismas cosas que aprendí, es decir, su pensamiento está siempre en un paso más allá, sí, en la evolución de lo que ha sido su especialidad. Claro, porque es lo que se me ha enseñado, y que se me ha enseñado que eso está bien, que eso dignifica a la gente, que eso nos hace, a pesar de que nada de eso te va a obviar que hay problemas, que hay disputas, que hay conflictos. Si queremos hacer lo que hagamos, desde una simple artesanía hasta una fábrica, tratemos de que sea lo mejor que podamos hacerlo, tratemos de superarnos, tratemos de que la gente que está al lado nuestro, nuestros empleados, nuestros ayudantes, compartan ese criterio, independientemente que la vida de relaciones siempre es difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo al tema del laboratorio que tiene mi hija, que es ingeniera en alimentos, en este momento está por acreditar las normas nacionales para, digamos, demostrar que en San Nicolás también, y en su zona de influencia, se puede tener un laboratorio a la altura de lo que el mundo pide que sea lo mejor, ¿no? Yo me imagino que usted está mentalmente trabajando ya en varios proyectos más, pero algún día va a decir, va a levantar el teléfono y va a decir, tengo una novedad para comentarle, y con mucho gusto lo vamos a recibir. Miguel Fabroni, que realmente me siento encantado de que haya venido. A lo mejor la jornada de hoy no le tocó un día muy particularmente bueno, porque me dicen que está muy frío afuera y ventoso, pero era un compromiso que me había tomado para mí mismo de poderlo invitar. Le agradezco mucho que haya venido. Gracias a usted, Miguel Ángel, y como en los tiempos pasados y ahora, y lo que nos quede en el rollo, estamos a disposición de ustedes, ¿no?